Inhala profundo y al exhalar, canta o escucha conmigo el mantra Om, el sonido del universo expandiéndose. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo del bienestar está en ti. Hoy tenemos ¿por qué tenemos miedo a crecer? Yo soy Dharma de Hierbabuena Yoga y estoy muy feliz de estar aquí contigo. Empezar el capítulo con un porqué nos anima a ir en búsqueda de la respuesta más integral que podamos encontrar. Por eso, como es costumbre en el bienestar está en ti, vamos a buscar esa respuesta en la neuropsicología y la filosofía del yoga. Esta pregunta nos va a dar dos partes, dos capítulos. En la primera, te voy a contar los puntos neuropsicológicos y de la filosofía del yoga que podemos analizar dando respuesta al por qué tenemos miedo al crecer. En la segunda parte, en el segundo capítulo, te voy a contar mi experiencia con el tema, que incluye la recuperación de varios trastornos de la conducta alimentaria y la sanación de la codependencia. Así podremos aterrizar la información a un caso personal, mi historia, un caso de la vida real. Comencemos con la perspectiva neuropsicológica. Aquí se nos muestran 3 puntos principales a analizar. El primero es el miedo a lo desconocido. Sé que en el mundo del desarrollo personal muchas veces se ha empleado este término para hablarle a la vergüenza o la culpa que siente alguien que se percibe estancado, estancada en su vida. Por eso es necesario que aclaremos que si bien nuestro cerebro está estructurado para buscar familiaridad como una manera de mantenernos seguros de las amenazas, también nuestro cerebro tiene conexiones que nos animan a buscar nuevas experiencias. Aparte, muchas veces en estos discursos muy populares de es que no estás creciendo porque tienes miedo a lo desconocido, eres cobarde ante las nuevas cosas y si no buscas nuevas cosas, ¿cómo vas a cambiar? Y todo con este tono. Normalmente en estos discursos falta profundizar en una mirada informada en trauma, que nos recuerde que en algunas historias de vida, que yo me atrevo a decir que son más de la mitad, lo familiar es lo que nos hace daño y lo desconocido es lo que nos hace bien. Pero esto no significa que estemos cómodos con lo que nos hace daño o que tengamos apego a lo que nos hace daño a voluntad. No significa que conscientemente que hay algo tan mal en nosotros que tenemos apego a todo lo malo. Eso no es lo que pasa. Lo que ocurre es que los mecanismos biológicos que sostienen el miedo a lo desconocido nos han permitido sobrevivir como especie todo este tiempo. Y no son una prueba de la debilidad o de la inefectividad de nuestro cerebro, sino más bien lo contrario, el hecho de que busque y asocie como bueno y seguro lo que no nos beneficia es una respuesta al contexto, a la cultura y a la historia humana. Quiero explicarte un poquito más esto. Cuando hablamos de que lo que nos resulta familiar es lo que no nos está funcionando, lo que nos hace daño, los patrones que nos limitan y queremos desaprenderlos, queremos transmutarlos,
lo que nos encontramos con más volumen allá afuera es que nos digan, es que ¿cómo no te das cuenta que eso a lo que estás apegado te hace daño? ¿Cómo es que no lo cambias si ya sabes que te hace daño? Es que lo nuevo, sientes esa resistencia a lo nuevo, que es lo que te va a hacer bien, porque toda la vida lo que conoces y lo que se siente bien y lo que estás cómodo con es todo lo que te hace daño, todo lo tóxico. Estás apegado a la toxicidad y todo eso. Lo que nos encontramos allá afuera es este discurso y no nos explica que la razón por la cual tenemos esos apegos son razones biológicas que tienen una razón de ser a nivel evolutivo, que esa razón de ser fue preservar la especie humana y nos ha traído en colectivo hasta aquí, y que no tienen una moral esas razones biológicas, esos patrones biológicos. No es que sean buenos o que sean malos. Y a mí me molesta mucho cuando dicen es que el cerebro animal es estúpido y cobarde y te deja limitado y no te deja crecer y evolucionar. Así no son las cosas. Y nombrando partes de nosotros mismos que contienen una sabiduría de miles y millones de años de evolución, no nos va a llevar a un lado de integridad. Una vez entendemos que estos patrones y estas formas de funcionar son biológicas, nos damos cuenta que si nosotros como individuos estamos mostrando estos síntomas, que podemos llamarlo apego a la toxicidad o patrones tóxicos o cosas que nos hacen daño, hábitos dañinos, estamos mostrando, reflejando, manifestando lo que está ocurriendo a nivel cultural, lo que está ocurriendo en nuestro contexto y en la historia en general del ser humano. Y esta es la mirada en la cual nos vamos a sostener. Y nos vamos a sostener en esta mirada porque de aquí no vamos a concluir, claro, como esos patrones biológicos son tan sabios, entonces tenemos que honrarlos a toda costa y eso implique no crecer y seguir haciéndonos daño. No, ¿por qué nos vamos a los extremos? Todo se trata de integrar, de tejer una cosa con otra. Y lo que podemos hacer nosotros es sembrarle la intención y luego cada acción hacerla con esa intención, y nuestra estrella norte, el punto hacia donde estamos apuntando, es nuestro bienestar. Y sabemos que ese bienestar es integral. Por otro lado, concentrándonos en la parte práctica del crecimiento, el miedo a lo desconocido también afecta nuestra capacidad ejecutiva, que es lo que nos permite sortear de forma exitosa las transiciones, responsabilidades y cambios que conlleva el crecimiento. Por lo que aquí estaríamos hablando de que así de tanto debemos abrazar nuestro miedo, que tantas veces nos protegió de la mejor forma que pudo hacerlo. Abrazarlo para soltarlo, gestionarlo y transmutarlo, para realmente tener el espacio y la capacidad en nuestro cerebro para afrontar todas las tareas que nos demanda el crecimiento. Aquí vuelvo a lo que les decía de tratar nuestro cerebro animal como algo estúpido, cobarde y todos esos adjetivos que es súper popular en este momento ponerle. Porque ese cerebro animal es lo que te trajo a ti, aquí. Ese juego de palabras. Tu cerebro animal te trajo a ti, tu cerebro animal te trajo aquí. Ambas cosas son verdad. Porque tanto el cerebro animal es el que luego manifiesta esos síntomas que te anuncian que estás reaccionando a algo, que hay algo dentro de tu mundo
interior dolido o herido, cómo es el cerebro animal el que te ha mantenido con vida a nivel práctico. Es lo que te permitió cuando niño aprender lo que hacía daño físicamente y lo que no. Es lo que te permitió reaccionar cuando un día no miraste antes de cruzar la calle, ¿ya? Así de importante no solo es el cerebro animal, sino todos sus mecanismos, que incluyen gran parte de los mecanismos del miedo. Entonces, primero le abrazamos al miedo. Es como, gracias por todas las veces que me has salvado la piel. ¿Sí? Gracias. Luego ya podemos empezar a gestionarlo, transmutarlo y soltarlo, sobre todo en los momentos en los que nosotros, como observadores de nuestras emociones y nuestros pensamientos, hemos determinado que la forma como estamos sintiendo ese miedo nos anuncia de que hay miedo acumulado del pasado o que ese miedo no está alineado con las intenciones y el objetivo que tenemos, que es parte del proceso, pero no es algo que nos dé una orden para actuar. Y si nos está dando órdenes para actuar el miedo, somos nosotros desde esa posición de observador los que podemos decir, ok, pero esto me desvía del camino, quizás este miedo no me está sirviendo en este momento y debería gestionarlo o transmutarlo en tanto sea más fácil sentirlo en el presente o lo pueda sentir no frente a detonantes que nada que ver con el momento presente, sino con cosas de mi pasado, sino sentirlo cuando realmente me está alertando de un peligro actual para guiarme y ponerme a salvo, pero no más de allí. Y entonces, una vez hacemos ese proceso, bien sea tomar distancia del miedo, sentirlo, pero no dejarnos llevar por él, o bien sea la otra alternativa, que es, ok, está muy difícil no dejarme llevar por el miedo, quizás este miedo es tan grande porque es miedo acumulado, voy a gestionarlo y transmutarlo para poder habitarlo sin perderme todo el tiempo. Y esto nos lleva al segundo punto, en el que la neuropsicología nos permite responder a la pregunta, ¿por qué nos da miedo crecer? Este segundo punto se trata del desarrollo cognitivo. Quiero que recuerdes por un momento lo complejo que fue crecer. Y aquí no estoy hablando de las dificultades especialmente dolorosas e incómodas, sino en general, el desarrollo cognitivo que vivimos incluyó aprender más cosas y vivir tantos procesos que no podría nombrarlos, incluso sin explicarlos, solo nombrarlos. No podría nombrarlos todos en un solo capítulo de podcast. Quiero que pienses en todas esas habilidades, en todos esos comportamientos, en todas esas herramientas que tuviste que aprender simplemente para aprender a sobrevivir, simplemente para poder hacer lo básico. Imagínate todas las conexiones cerebrales que tu cerebro tuvo que hacer. Es impresionante, ¿cierto? Así de complejo, así de vasto es el proceso del desarrollo cognitivo. Involucra aprender nuevas herramientas, atravesar retos intelectuales y construir nuestro sentido de yo soy, nuestra identidad. Una vez tenemos esto claro, es decir, que es un proceso complejo, quiero explicarte sobre la disonancia cognitiva, que fue un término desarrollado por el psicólogo Leon Festinger a finales de los 50. Y este término se refiere a la incomodidad y tensión que sale a la superficie cuando una persona sostiene dos o más creencias contrarias, actitudes, valores u opiniones, o bien cuando su comportamiento no se alinea con sus creencias y valores. ¿Por qué te expliqué sobre este término?
porque estoy segura que has sentido esto en algún momento. Estoy segura de que conoces esta incomodidad. Y esta incomodidad es muy normal en los procesos de crecimiento, puesto que crecer muchas veces nos exige cambiar de creencias y comportamientos, de forma que cuando las nuevas creencias se chocan con las creencias antiguas y cuando nuestras viejas creencias se chocan contra nuestros nuevos comportamientos, entonces se genera esa disonancia cognitiva y su respuesta es la incomodidad. Entonces, uniéndolo con lo que te estaba explicando del desarrollo cognitivo, ya vemos que si al cerebro le costó tanto tiempo y esfuerzo aprender lo que aprendimos, asimismo, la resistencia al crecimiento puede ser muy incómoda por la naturaleza de la disonancia cognitiva que se genera en los procesos de crecimiento. El tercer punto que nos brinda la neuropsicología se relaciona con la incomodidad y son los factores emocionales que son inherentes al crecimiento. Como ya hemos hablado antes, las emociones son sensaciones que llevan mensajes. Las vivimos en todo el cuerpo y las gestionamos mayormente en el cuerpo o las acumulamos. Por tanto, los patrones y factores emocionales se refieren a las emociones particulares asociadas al crecimiento. Digo particulares porque cada caso es distinto. Cada proceso de crecimiento incluye distintas emociones. Cada historia de vida contiene diversos patrones emocionales. De ahí que, ante la posibilidad de que el crecer no solo incluya su incomodidad inherente, sino además un grupo de emociones, muchas de ellas asociadas a nuestro pasado, hace que se sume a la lista de la energía y el espacio que nos pide el crecer. Es decir, no solo tenemos la incomodidad natural de los procesos de crecimiento, sino todas las emociones, muchas de ellas de nuestro pasado. Es un montón, ¿verdad? Podemos decir que crecer no es cualquier cosa. Y esto lo debemos tener claro. Crecer no es cualquier cosa. Y no para retroceder en el camino, no para desanimarnos hacia donde queremos crecer, sea el área que queramos, porque el crecimiento no es subjetivo completamente, pero sí para cada persona. Aplican parámetros distintos, qué tanto, con qué comparamos el progreso. Bueno, cambian cosas, pero pues el crecimiento siempre nos habla de mayores cosas, mayor tamaño, mayor bienestar. Lo que cambia es el estándar que estamos midiendo, pero siempre crecer es hacia aumentar. Sin embargo, sea cual sea el proceso de crecimiento, no es cualquier cosa. Y la próxima vez que te digan, da el salto cuántico, es que si de verdad quisieras cambiar, cambiarías ya, de la noche a la mañana. Es que esta medicina, es que esta herramienta, es que este taller te va a hacer crecer del 1 al 100. Y ya. Yo no estoy diciendo que eso no sea verdad. Estoy diciendo que eso se va a sentir mucho. Y tienes que tener el espacio para sostener toda esa cantidad de crecimiento. En algunos casos puede ser verdad, en algunos casos no. Pero en todos los casos, ese crecimiento se va a sentir mucho y va a tomar un montón de energía. Ahora bien, siento que siempre que hablo de la parte neuropsicológica doy como un diálogo de mamá, pero es que
de verdad, de verdad, de verdad, cuando exploramos nuestra psicología y nuestra biología, nos damos cuenta que el único approach, que la única forma en la que nos podemos brindar a nosotros mismos estos procesos y que sean sostenibles y que nos lleven a que nos sumen más, a que nos acerquen más a nosotros, a que nos acerquen más al bienestar, la única forma es desde la aceptación radical y desde una mirada compasiva. No hay más. Bueno, ahora sí, exploremos la perspectiva de la filosofía del yoga. Vamos a tomar igual 3 puntos y así como hicimos con la perspectiva neuropsicológica, un punto nos va a llevar al siguiente. El primero es lo que se refiere al apego y al rechazo, que en yoga se llama raga dresha. ¿Sí? Raga es apego y dresha es rechazo. Ambas, dentro de la filosofía del yoga, tanto el raga como el dresha, no sé si son la o el, tengo que estudiar los artículos en sánscrito. Ambas cosas, así tenemos un neutral, ambas cosas dentro de la filosofía del yoga son consideradas causas fundamentales del sufrimiento, que se denomina dukkha. De acuerdo con lo que explicamos antes, tanto el apego a lo conocido como el rechazo a lo desconocido nos traen sufrimiento. Y esto es exactamente lo que nos planteó el yoga hace miles de millones de años, pero ahora nos lo está confirmando la neuropsicología. Y para poder crecer, debemos cultivar un estado medio, que de eso también nos habla algunas ramas del budismo, también nos hablan algunas ramas del judaísmo, bueno, nos hablan muchas culturas muy antiguas, y es que para poder crecer debemos cultivar un estado medio en el que no nos dejamos llevar por ninguno de los dos, ni nos quedamos en el raga, en el apego, ni nos quedamos en el rechazo, en alejarnos de lo que rechazamos, el dresha. Nos quedamos en el medio y tenemos decisión y libertad de decisión. No estamos esclavos de nuestro apego ni esclavas de nuestro rechazo. Últimamente este tema me interesa mucho porque no se trata de no tener apegos. Tenemos apegos porque somos mortales, porque una parte de nosotros es mortal. No se trata de no tener rechazos, tenemos rechazos porque hace parte de nuestra experiencia en la tierra y hace parte de cómo entendemos el mundo y cómo lo sentimos también. Se trata de saber que no somos ni el apego ni el rechazo y que ambas cosas las podemos observar y que si seguir lo uno o lo otro nos desvía de nuestro camino, podemos elegir no seguirlas, solo sentirlas, solo observarlas, solo analizarlas y ya está. Por ello, el segundo concepto que vamos a explorar del yoga, de la filosofía del yoga, es el ego, que se denomina en sánscrito ahamkara, que siguiendo estas enseñanzas de la filosofía del yoga, la fuente de la mayoría es para este podcast los Yoga Sutras y el Hatha Yoga Pradipika, ¿ok? Por si lo quieren consultar. En estos libros, el ego, el ahamkara, se entiende como una falsa identidad que se apega, entre otras cosas, al pasado. El ego tiene resistencia a crecer a raíz de sus apegos y a raíz de sus aversiones. Es decir, el ego se resiste a crecer a raíz del apego y el rechazo. Con tal, ¿por qué se apega el ego a no crecer? ¿Por qué el ego se resiste a crecer? Porque lo hace, se resiste, con tal de mantener un estado falso
de identidad limitada y absoluta. El ego se resiste a crecer y se queda en el apego y en el rechazo para que lo que él cree que es sea absoluto, que sea yo soy esto y punto final. Solo por eso el ego se queda en el apego y el rechazo. Obviamente aquí estamos hablando del ego físico, porque ya hemos hablado en otros podcasts que hay un ego físico y un ego espiritual. Como el ego físico es mortal, el perder la identidad al ego físico le suena a morirse, ¿ya? Porque es como si no soy esto que es absoluto, me estás diciendo que voy a cambiar y eso significa que voy a dejar de estar vivo algún día. Y pues sí, somos mortales. Esa parte de la vida que estamos habitando en esta vuelta por la tierra es mortal, es temporal y es mutable. Y entre más rápido aceptemos eso, menos nos vamos a dejar dominar por el ego físico y más fácil vamos a identificarnos con el ego espiritual, que es el que tiene esa sabiduría, esos dones, esa luz. Finalmente, el tercer concepto que la filosofía del yoga nos brinda frente a este tema son las kleshas. Y son literalmente los obstáculos mentales. Son 5 kleshas. Pero en este momento solo nos interesan 2 especialmente. Después las podemos explorar las demás. Las que nos interesan son la ignorancia, que se llama adviya, y el miedo, que se llama, lo voy a pronunciar mal. Todas las palabras de sánscrito que les dije ahorita, yo repasé la pronunciación, pero todavía a veces la pronunciación me sale mal, entonces me disculpo. El miedo se llama avinivesha, pero no sé dónde va el acento, ¿ok? Entonces tenemos estas 2 kleshas, la ignorancia y el miedo. La primera nos habla de la falta de comprensión del proceso de crecimiento, lo que nos impide tener la voluntad, la convicción y el compromiso para crecer. Si ignoramos el proceso de crecimiento, que es gradual, que tiene unos pasos, que requiere una intención, que por qué vamos a crecer, que hacia dónde vamos a crecer, que con qué nutrientes vamos a crecer, si desconocemos todas esas cosas, jamás vamos a tener la voluntad, la convicción y el compromiso para crecer. Entonces por eso nos interesa esa klesha. Mientras que el segundo, es decir, el miedo, nos condensa la respuesta a la pregunta que dio origen a este capítulo. Y es que el miedo es la falta de apertura. El miedo en filosofía yógica y también en sabiduría somática es la contracción. Tenemos miedo de crecer porque crecer es bastante a nivel emocional. Ya lo dijimos, crecer implica muchas emociones. Y también es mucho a nivel cognitivo y práctico. Crecer implica aprender nuevas formas de pensar y de actuar, nuevas herramientas, estudiar, practicar, intentar fallar, todo eso es pesado a nivel cognitivo, ¿sí? Y no lo estoy diciendo como, entonces ella está diciendo que no crezcamos y que nos quedemos sin crecer y que crecer es muy difícil, entonces ¿para qué intentarlo? No, pero ¿para qué vamos a decir que hacer un pastel es fácil? O sea, por eso existen los pasteles de caja que están llenos de químicos y de ultraprocesados para hacer algo que en realidad requiere tiempo, dedicación, precisión, compromiso, práctica. ¿Sí? Es eso. O sea, ¿para qué vamos a decir que hacer un pastel elaborado, un pastel especial es fácil? Es fácil para quien tiene maestría. Pero si es un pastel nuevo, seguro que incluso para el mejor pastelero del mundo va a implicar cierta dificultad. Eso es lo que estoy diciendo al decir que crecer implica mucho a nivel emocional y a nivel cognitivo. Que no lo tratemos como cualquier cosa y así cualquier tipo de crecimiento nos lo celebramos como lo que es.
Seguimos. Nos da miedo crecer, porque crecer es grande. Entonces, la pregunta debería ser: ¿mis ganas de crecer y mis virtudes son más grandes que mis miedos? Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Te agradezco infinitamente por hacer parte del Bienestar Está en Ti. No te olvides dejarme tus preguntas por mensaje de Instagram o en comentarios si lo estás viendo en YouTube. Te agradezco nuevamente, infinitamente, por ser aquí y por haberme escuchado y acompañado en esta media hora. Que el amor, la paz y la sabiduría sea en la vida de todos los seres vivos. Namaste. Nos vemos en una próxima ocasión.